salvación. Mi origen, mi Edén, mi roca, mi sostén, mi gloria, mi disfrute y mi bien. Los pueblos tu hermosura admirarán, se regocijarán en ti, en ti, en ti, en ti. Todas mis fuentes están en ti, mi fortaleza fluye de ti, y en las vertientes de tu amor brota mi gozo y mi valor, gloriosa plenitud de paz, de luz, perfecto Dios, mi hogar, mi bendición. Abrigo y protección, mi eterna habitación, mi escudo, mi completa salvación. Mi origen, mi Edén, mi roca, mi sostén, mi gloria, mi disfrute y mi bien. Los pueblos tu hermosura admirarán, se regocijarán en ti, en ti, en ti. Todas mis fuentes están en ti, mi fortaleza fluye de ti, y en las vertientes de tu amor brota mi gozo y mi valor, gloriosa plenitud de paz, de luz, perfecto Dios, mi hogar, mi bendición. Todas mis fuentes están en ti, mi fortaleza fluye de ti, y en las vertientes de tu amor brota mi gozo y mi valor, gloriosa plenitud de paz, de luz, perfecto Dios, mi hogar, mi bendición. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría poder encontrarnos para ver en la palabra de Dios el mensaje de Él para nuestras vidas. Les invito a buscar justamente en la Biblia el libro de 1 Corintios capítulo 4 y vamos a estar leyendo los dos primeros versículos. 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. El tema que nos convoca en esta oportunidad es hallado fiel. Hallado fiel. Vamos a leer entonces en la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 4, los dos primeros versículos, dice así: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado
fiel. Nos detenemos aquí en la lectura de la palabra del Señor. El apóstol Pablo está allí incorporando, sí, en el desarrollo de la primera carta a los Corintios, dos conceptos. El concepto de que somos servidores de Cristo y somos administradores de los misterios de Dios. Y él, para dar este concepto, justamente dice: téngannos los hombres. Téngannos los hombres. Quiere decir entonces que estamos exponiendo nuestro testimonio, estamos exponiendo aquello que creemos, y otros están viendo cómo nos comportamos, cómo llevamos a la práctica lo que decimos creer. Es muy interesante que el primer concepto, el de servidor, dicen los estudiosos de la palabra de Dios, que viene de una palabra que se utilizaba para los que remaban en el piso más profundo de una embarcación en la época del Imperio Romano. Y debían hacerlo todos con un esfuerzo tremendo y de manera coordinada. Así que qué linda imagen que cada uno de nosotros podemos ser siervos de Dios, siervos de Cristo, y así nos deben tener los hombres, y también una imagen preciosa de una iglesia moviéndose, sirviendo a Dios y sirviendo a los demás. Pero también el apóstol Pablo incorpora un segundo concepto, y es el de administrador. Esa palabra en el original tiene toda la idea de aquel que estaba a cargo, que se le dejaba, el dueño de la casa le dejaba a cargo sus bienes para que los administrara, y cuando esto era llevado con mucha fidelidad, se le tenía tanta confianza que hasta se le delegaba el cuidado de los hijos. Y la palabra de Dios nos dice que en el versículo 2, que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Nos encontrará fiel el Señor a cada uno de nosotros, administrando lo que Él nos da, siendo buenos mayordomos de las cosas que Él nos da, de los talentos que tenemos, de las capacidades, de las oportunidades? La palabra de Dios nos dice ser buenos servidores, ser buenos administradores, y que Dios pueda hallarnos fiel, que Dios te pueda hallar a vos fiel y hallarme a mí fiel. Desde muy chico siempre me encantaron las biografías, siempre me encantaron los relatos bíblicos de personajes bíblicos, y también a través de los años me encantaron leer biografías, sobre todo de personajes cristianos, de misioneros, de pastores, porque siempre me inspiraron. Y hay una historia en particular en la palabra de Dios que me gustaría que viéramos juntos, y es la historia de Esteban. Así que les invito a buscar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6. Vamos a leer allí algunos versículos. La historia de Esteban está relatada por Lucas, el autor de Hechos de los Apóstoles, tanto en el capítulo 6 como en el capítulo 7. Pero vamos a leer solamente unos pocos versículos por amor al tiempo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, dice la palabra del Señor a partir del versículo 3. Hechos de los Apóstoles 6, 3, y vamos a estar viendo sobre la vida de Esteban, el primer mártir cristiano. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron
unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Por favor, acompáñenme al capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 55. Capítulo 7 y versículo 55. Entre lo que hemos leído y lo que vamos a leer ahora, Esteban presenta ante el concilio una defensa extraordinaria de la fe, partiendo desde los primeros padres de Abraham y llegando justamente hasta el Señor Jesús. En el versículo 55 entonces del capítulo 7 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra de Dios. Hallados fiel. Que Dios nos encuentre y nos halle fiel. Vimos allí en 1 Corintios que el Señor espera de nosotros que seamos servidores y buenos administradores. Y dice: téngannos los hombres como buenos servidores y como buenos administradores. ¿Por qué hemos visto la vida de este hombre extraordinario? Un hombre que murió muy joven, Esteban, como les decía, como primer mártir cristiano. Rápidamente vamos a ver algunas características. Los que solemos leer la palabra de Dios conocemos bien la historia. La iglesia había crecido en Jerusalén. Había miles de personas convertidas al Evangelio. Y nos dice que había murmuración entre los que venían de extracción griega, porque decían que eran desatendidas las viudas en un sistema, en un reparto que tenían de ayuda ahí entre la iglesia. Y los apóstoles, con muy buen criterio, dijeron que no era justo que ellos dejaran de persistir en la oración y en la enseñanza de la palabra de Dios, y junto con la multitud de discípulos eligieron 7 varones, nos dice, y tenían que tener 3 cualidades. La primera de ellas era buen testimonio, la segunda era llenos del Espíritu Santo, y la tercera también tenían que tener sabiduría para servir a las mesas, para ejercitar el ministerio de servicio a los fieles, a los discípulos y también a la comunidad. Me llama la atención que la primera característica era buen testimonio. ¿Se acuerdan lo que decía el apóstol Pablo? Justamente allí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Téngannos los hombres. Debían tener, como va a decir el apóstol Pablo en una de sus cartas, buen testimonio de los de afuera y de los de adentro, de los que no conocían al Señor y de la propia iglesia. Y nos dice allí que Esteban fue elegido por su buen testimonio. En segundo lugar, fue elegido por ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Lleno
del Espíritu Santo. Si prestaron atención a la lectura que hicimos tanto en Hechos capítulo 6 como en Hechos capítulo 7, varias veces, reiteradamente nos dice que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, donde la plenitud del Espíritu Santo estaba en su vida y eso se traslucía a los demás, donde el fruto del Espíritu con todas las características era patente, ¿sí?, a todos los que de alguna manera eran impactados por la vida de Esteban. En tercer lugar, Esteban y los otros 6 hermanos que fueron allí elegidos para esta tarea, nos dice la palabra de Dios que tenían sabiduría. ¿Cuánto hace falta sabiduría para la administración? Para que el servicio que hacemos al Señor sea efectivo, debemos tener una buena administración. ¿Cuántas veces se malogran buenas intenciones? Se malogran buenos proyectos, buenos propósitos, porque hay una mala administración. Y la palabra de Dios nos dice que Esteban era un hombre lleno de sabiduría, de discernimiento espiritual, para saber cómo administrar, para saber maximizar los recursos, para que el espíritu generoso que hacía que los cristianos, como nos muestra allí de la iglesia primitiva, ofrendaban generosamente y eran invertidos esos recursos en la obra de Dios con sabiduría. Pero nos va a decir también en el capítulo 6, un poquito más adelante, cuando hace después el detalle de los nombres, Esteban, fíjense que figura primero, nos dice que era un hombre lleno de fe, y repite, y del Espíritu Santo, y después nombra a los otros 6 hermanos en la fe que lo acompañaban en esta tarea. Era lleno de fe, no solo quiere decir que era un hombre fiel, que era un hombre que hacía las cosas con fidelidad, sino que tenía una fe activa, una fe osada, una fe que iba para adelante, una fe que avanzaba. Esa fe de la cual tantas veces cantábamos, viviendo en fe, que nos lleva a avanzar y a crecer y a seguir viviendo en fe. Y nos vuelve a repetir que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Quiere decir entonces que había crucificado la carne y sus deseos, que había crucificado aquellas cosas, aquellas pasiones, ¿sí?, que hacían que el Espíritu Santo no pudiese obrar en plenitud. Entonces, esa llenura del Espíritu Santo hacía, como les decía antes, que los demás pudiesen ver a Dios obrando a través de su vida. Nos va a decir más adelante que era un hombre que estaba lleno de gracia y lleno de poder. No solo tenía buen testimonio, no solo era lleno del Espíritu Santo, era un hombre lleno de sabiduría, lleno de fe, sino que también tenía gracia. Esa gracia que hacía ver de alguna manera con ojos en la voluntad de Dios cada necesidad, cada oportunidad, dentro de la familia de la fe y fuera de la familia de la fe. Y dice que esa gracia también iba acompañada con el poder de Dios. Nos dice la palabra de Dios que en ese primer tiempo de la iglesia Él hacía grandes señales y prodigios. Y esto despertó la envidia, la oposición, las mentiras, las infamias, el prejuicio que le causaron todos aquellos que veían, ¿sí?, en Esteban un peligro para la religiosidad, ¿sí?, israelita de aquel tiempo. Y hemos leído que se levantaron de las sinagogas diferentes grupos y no hemos leído por amor al tiempo, pero nos dice que agitaban a la multitud, pusieron testigos falsos, pusieron argumentaciones que eran mentira, y se le da la oportunidad a Esteban de defender su fe, de lo que hoy conocemos como la apologética. Y hay un capítulo extraordinario, que es el capítulo 7, los primeros 54 versículos, que les recomiendo que lean una vez que terminemos, ¿sí?, con la reunión, porque van a enriquecer la vida. En primer lugar, nos dice que todos los que estaban en el concilio veían en él el rostro de un ángel. Siempre me llamó la atención, siempre me emocionó
Siempre pensé cómo este hombre, antes aún de que supiese que iba a morir, reflejaba algo especial, un brillo especial. Como dice la palabra del Señor, ¿sí? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los testimonios de Jehová hacen sabio el sencillo, alumbran los ojos. Hay un brillo especial en aquel que confía en Dios. Qué lindo sería que cada uno de nosotros, los que participamos de este culto, tengamos ese brillo que tuvo Esteban. No solo cuando defendemos nuestra fe, sino cuando hablamos con otros, cuando compartimos nuestra fe, cuando servimos a los demás, cuando abrimos nuestro corazón de manera generosa y desinteresada para bendecir a otros, para cuando somos agentes de bendición en los ministerios que estamos en la iglesia local, en las áreas de servicio, los demás puedan ver una diferencia, un brillo especial en nuestros rostros, en nuestros ojos. Es el brillo de la llenura del Espíritu Santo. Es el brillo de una vida, ¿sí?, que honra a Dios, ¿sí?, que los ojos son puros. Por eso dice la palabra de Dios, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 24? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y claro, esto es lo que experimentó Esteban, el poder de Dios predicando a otros. Y allí nos dice la palabra de Dios, que cuando lo escucharon predicar, dice que se taparon los oídos, arremetieron contra él. Y con tanta tristeza vemos cómo lo apedrearon, pero vemos de manera muy singular, ¿sí?, que él pone los ojos en el cielo. Y una vez más nos dice que lleno del Espíritu Santo vio la gloria de Dios. Ve al Hijo del Hombre, al Señor Jesús, sentado a la diestra del Padre. Y es más, da un paso más y dice, Señor, no les imputes este pecado, no les tengas en cuenta este pecado. ¡Qué vida extraordinaria de fe! Y cualquiera de nosotros podría decir, fue un desperdicio. Sin embargo, aquel al cual le fueron entregadas las ropas, un tal Saulo, que asolaba la iglesia y que consentía en su muerte, después fue transformado por el poder del Evangelio. Y es el que escribe estas cosas que hemos visto, sí, en 1 Corintios. Téngannos los hombres como buenos servidores de Cristo y buenos administradores de los misterios de Dios. Y dice que la palabra de Dios, que enterraron a Esteban, hombres piadosos, y que entonces la palabra de Dios se empezó a multiplicar, porque a raíz de la muerte de Esteban fueron esparcidos. Y lo que no se cumplió en el capítulo 1, versículo 8, que era la gran comisión del Señor de testificar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La muerte de Esteban fue la semilla que Dios permitió que diese fruto para que el Evangelio llegase hasta todo lugar y llegase también hacia nosotros. Bendito ejemplo el de Esteban, un hombre de Dios, que Dios nos permita ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de fe, llenos de gracia, llenos de poder, que podamos ver al Señor y que los demás puedan ver al Señor reflejado en nuestras vidas y que estemos dispuestos a jugarnos por anunciar el Evangelio, por dar testimonio de la fe. Antes de orar, me gustaría que al final de la reunión podamos escuchar un himno y podamos cantarlo. Tenemos 2 estrofas de allí de un himno muy querido. Es el himno que dice consagrarme todo entero, alma, vida y corazón. Es el íntimo deseo que hoy me anima, buen Señor. Mi canción constante sea y mi sola inspiración, proclamar la dicha eterna del que vive para Dios. ¿Se acuerdan el coro? Heme aquí, Señor, a tus plantas, a tus pies, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy. Eso es lo que hizo Esteban, entregó su vida, y eso es lo que pide de nosotros el Señor, que disfrutemos de las bendiciones que Él nos da, pero que estemos dispuestos a renunciar para glorificar a Dios, para entregar aún lo que nos duele
y como Esteban dar un excelente testimonio de buen servidor y de buen administrador. Oramos a Dios y después cantamos este hermoso himno. Señor, te damos gracias porque tú nos permitiste ver este hermoso ejemplo, Señor, de tu palabra, la vida de Esteban. Y Señor, yo te quiero pedir por cada hermano y por cada hermana de nuestra querida congregación y también de aquellos que nos acompañan viéndonos por las redes sociales, que podamos experimentar, Señor, y podamos poder llevar a la práctica, Señor, ser servidores que los hombres nos tengan, servidores tuyos y servidores también para bendición de otros y buenos administradores. Gracias por el ejemplo de Esteban, que nos puedan conocer otros por nuestro buen testimonio, por la sabiduría, por la llenura del Espíritu Santo, de gracia, de poder, y que, Señor, en cada oportunidad podamos reflejar, Señor, tu obra en nuestras vidas. Señor, te quiero pedir muy especialmente por aquellos que están viendo, Señor, esta reunión y necesitan, Señor, de un obrar especial tuyo. Tú conoces las pruebas, las dificultades, las necesidades, los sueños, los anhelos, las frustraciones que tantas veces tenemos en el caminar, Señor, de la vida cristiana. Y, Señor, queremos entregártelas a ti para que tú hagas una obra en nuestra vida. Y tú levantes, Señor, en nuestra vida y en nuestra iglesia hombres y mujeres como Esteban. Señor, que tenían, Señor, tanta fidelidad para servir a las mesas, pero que conocían la Escritura de manera tan extraordinaria, que conocían tu palabra, que eran capaces, Señor, de presentar defensa y, Señor, de hablar con valentía, Señor, y dando un testimonio que honrara tu nombre. Señor, que tú nos bendigas en esta semana para que justamente podamos aplicar esto en nuestras propias vidas, para bendición de nuestras familias, de los diferentes ministerios y áreas de trabajo de la iglesia, de nuestra iglesia todo y de aquellos que, Señor, vean, Señor, y estén en nuestro obrar. Señor, gracias porque tú, Señor, nos hablas a través de tu palabra. Lo hacemos agradecidos en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Cantamos juntos, consagrarme todo entero. Y les deseo que tengan una buena semana y les mando un fuerte abrazo y que el Señor los bendiga. Amén y amén.